nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Meditando en este pasaje bíblico, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo a fin de que podamos entender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharán las voces de varios hermanos que voluntariamente han colaborado para el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula Jesús habla de su reino. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21, nos decía: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, página 467. El reino de Dios principia en el corazón. No busquéis aquí o allí manifestaciones de poder terrenal que señalen su comienzo. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 1, perteneciente al día domingo, cuyo subtítulo es Un primer indicio del sufrimiento del Salvador. La pregunta A nos dice: ¿qué preguntas le hicieron los discípulos de Juan a Jesús? ¿Cómo trataron los escribas y fariseos de menospreciarlo a los ojos del pueblo? Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, versículo 18. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Los fariseos buscaron luego a los discípulos de Juan el Bautista y trataron de levantarlo contra el Salvador. Esos fariseos no habían aceptado la misión del Bautista. Habían señalado con escarnio su vida abstemia, sus costumbres sencillas, sus ropas burdas, y le habían declarado fanático. Pero ahora que Jesús había venido y andaba entre la gente comiendo y bebiendo en sus mesas, le acusaban de glotón y bebedor. Los mismos que hacían esa acusación eran culpables. Así como Satanás representa falsamente a Dios y le reviste de sus propios atributos, la conducta de los mensajeros de Dios fue falseada por esos hombres perversos. El deseado de todas las gentes, página 241. Era una tradición común para los judíos ortodoxos y los que buscaban más luz, ayunar al menos 2 veces a la semana. Se hacía en el segundo y quinto día de la semana. Se pedía principalmente por la degradación espiritual de su pueblo. Era una práctica que se enseñaba claramente entre los fariseos y los líderes de Israel. Y los discípulos de Juan seguramente imitaban este tipo de prácticas para buscar mucha más luz. Y fue un llamado de atención, tanto para el pueblo como a los mismos discípulos de Juan, ver que Jesús no realizaba este tipo de ayunos. Por lo tanto, los fariseos aprovecharon estas oportunidades para sembrar en el pueblo y hasta los discípulos de Juan un menosprecio hacia Jesús. Esta información la extraemos del comentario bíblico adventista perteneciente al versículo 18 del capítulo 2 del Evangelio de Marcos. La pregunta B nos dice: ¿cómo aprovechó Jesús esta oportunidad para profetizar sus sufrimientos? Seguimos leyendo la respuesta de Jesús en los versículos 19 y 20 del mismo capítulo. Y Jesús les dice: ¿pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? Y entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Las palabras de Cristo habían evocado un cuadro brillante, pero lo cruzaba una densa sombra que solamente su ojo discernía. El deseado de todas las gentes, páginas 243. Los rabinos judíos tenían tantas tradiciones
que incluso opacaban los requerimientos de la ley, ponían muchas cargas al pueblo, pero al mismo tiempo, entre sus tradiciones habían leyes que se contradecían y que en ocasiones especiales, según los mismos rabinos veían, podían anularse, como es en este caso que Jesús explica, haciendo una parábola, que en los días de bodas no era bien visto que los invitados estén ayunando, con caras tristes, deprimidos, porque eran días de gozo para el novio. Debería estar alegrándose con el integrante de esta nueva pareja. Mediante esta ilustración, Jesús no quería quitarle la importancia a la búsqueda de luz a través del ayuno, sino demostrarles que en ese momento nunca antes tuvieron la oportunidad de estar tan cerca de Dios como cuando Jesús estuvo con ellos. Los discípulos de Jesús tenían la gran chance de poder hablar con el Salvador, aprender sus lecciones, buscar la luz verdadera que estaba caminando entre ellos. Jesús declaró que pronto el esposo sería quitado, y en ese momento sí les convendría ayunar en búsqueda de luz. Veía la condición del pueblo, la condición de los discípulos de Juan, la condición de los discípulos fariseos, la condición de sus propios discípulos, y veía la gran necesidad de que ellos comprendieran la verdadera misión que tenía aquí el Salvador. Lunes 30 de noviembre. Revelando el futuro a los discípulos. Primera pregunta. ¿Cómo reveló Jesús claramente el futuro a sus discípulos? El texto de Marcos 8:31 y Marcos 9:31 nos arroja luz sobre este tema. Cristo comenzó a enseñarles y les dijo que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y además ser muerto, pero resucitar después de 3 días. Es decir, Cristo no les dejó a oscuras, sino que les dio una claridad respecto a los hechos futuros que estaban por pasar. Ahora, la pregunta B dice, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Entonces Pedro, en Marcos 8:32, Pedro le tomó y le comenzó a reprender. Ahora, ¿qué decían los discípulos en general? Ellos no entendían lo que Cristo les explicó acerca del padecimiento de Él, de su resurrección, e inclusive tenían miedo de preguntarle. Pregúntase, ¿cómo intentó Jesús corregir el malentendido común con respecto a su reino? En Juan 18:36, Cristo dijo muy claramente, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. ¿Cómo confunden muchas personas su reino de gracia con el futuro reino de gloria? Según el comentario del deseo de todas las gentes en la página 470, nos dice el Espíritu Profecía que en el mundo religioso miles creen estar trabajando para establecer el reino de Cristo como un dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el Rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de las asambleas legislativas, de los palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si Él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal e imponer lo que ellos consideraban como las leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero Cristo dijo claramente, mi reino no es de este mundo, y no quiso aceptar el trono terrenal. Acordémonos también una de las tentaciones de Cristo, ¿no? Cuando se le ofreció reinar sobre todos los reinos temporales. En la página 471
nos dice que así como en los días de Cristo, actualmente no incumbe a los que están reclamando el reconocimiento y apoyo de los gobernantes terrenales y las leyes humanas, sino que la obra del reino de Dios incumbe a aquellos que están declarando al pueblo en su nombre aquellas verdades espirituales que obrarán en quienes las recibirán. La experiencia de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera, pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta positivamente, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera sea su naturaleza. Y entonces quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de su gloria. Consejos sobre la salud, página 44. Buenos días, queridos hermanos. Pasaremos a estudiar el día martes, que lleva por título El futuro reino de gloria en miniatura. La pregunta A dice: ¿qué les dijo Jesús a los discípulos acerca de ver su futuro reino? En Marcos 9:1 nosotros recordamos que Jesús les dijo que hay algunos aquí que no probarán la muerte antes de ver el reino de gloria, el reino de Dios. ¿Por qué decía esto? Porque luego llamaría a 3 de sus discípulos y les daría a conocer algo tan importante como fue en la transfiguración. Entonces, pasando luego a la pregunta B, dice: ¿a quiénes se les dio una vislumbre de su reino de gloria y por qué? En los versículos siguientes, nosotros leemos que Jesús dice: 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces Jesús comenzó a mostrarles algo que ellos debían ver. ¿Y por qué pensamos debían ver? Hermanos, hay una cosa muy interesante que nosotros sacamos la conclusión aquí. En el tiempo de Jesús no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo tenemos hoy nosotros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En aquel tiempo existía solamente lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, o la ley escrita, la ley de Dios escrita. Pero nadie cumplía la ley. Todos se mofaban de la ley quienes enseñaban. Entonces Jesús, pensemos, vino a vivir lo que era la ley y a enseñarla. Y aquello que estaba escrito en la ley que habría de suceder, nadie lo cumplía, nadie lo enseñaba, nadie lo creía. Entonces Jesús vino a mostrarles a sus discípulos cómo iba a ser su vuelta en gloria. La nota nos dice cosas realmente maravillosas que yo los invito a meditar muchísimo en cada parte de ella, porque nosotros la leemos toda de corrido, pero cada renglón tiene una enseñanza muy grande para nosotros. El Salvador ha visto la tristeza de sus discípulos y ha deseado aliviar su pesar, dándoles la seguridad de que su fe no ha sido inútil, así como a todos y cada uno de ustedes, hermanos. No todos, aún entre los 12, pueden recibir la revelación que desea impartirles. Solo los 3 que han de presenciar su angustia en el Getsemaní han sido elegidos para estar con él en el monte. Ahora, su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese,
que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlos. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de su agonía suprema con el conocimiento de que Él es seguramente el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención. ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque los discípulos pensaban en otra cosa, ustedes ya lo saben. Era un reino en la tierra, ellos iban a ser sacerdotes y príncipes y ¿cómo diríamos? Y mandamases, ¿verdad? Ellos iban a gobernar. Pensaban en todo eso. Sin embargo, el reino de Dios era otra cosa. Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez sin pecado para salud. Porque Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Los discípulos no comprenden todavía la escena, pero se regocijan de que el paciente maestro, el manso y humilde que ha peregrinado de acá para allá como extranjero sin ayuda, ha sido honrado por los favorecidos del cielo. Creen que Elías ha venido para anunciar el reino del Mesías y que el reino de Cristo está por establecerse en la tierra. Ya, piensan ellos. Quieren desterrar para siempre el recuerdo de su temor y desaliento. Desean permanecer allí donde la gloria de Dios se revela. Los discípulos confían en que Moisés y Elías han sido enviados para proteger a su maestro y establecer su autoridad real. Pero antes de la corona debe venir la cruz. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? A veces cuando nos reunimos en una conferencia o en algún retiro y nos juntamos con los hermanos pensamos, estamos en el cielo, no queremos irnos de aquí, aquí queremos quedarnos. Pero después viene la continuación de nuestra vida y de nuestras necesidades y preocupaciones. Entonces, así les pasaba a los discípulos. Creían que eso era algo maravilloso y le ofrecían hacer una enramada para cada uno. Pero no era eso lo que Jesús quería mostrarles. ¿Por qué les mostró esto? Porque ellos habrían de seguir, hermanos. Es como digo, el Nuevo Testamento no existía. Ellos tenían que dar el informe, que eran los testigos de lo que habían visto, para que nosotros conozcamos hoy qué fue lo que pasó, para que entendamos hoy cómo va a ser el reino de Dios. ¿Qué les ordenó Jesús a los discípulos con respecto a la transfiguración? ¿Qué les dijo? Ustedes no hablen nada de esto hasta después que el Hijo del Hombre sea muerto. ¿Por qué? Ellos tenían testimonios, mis hermanos, de todas las cosas que habían vivido con Él. Ahora después lo podían contar. Antes no podían entender qué era lo que pasaba, pero después sí comprendieron cómo era que el Hijo de Dios tenía que sufrir, tenía que morir por los pecados de todo el mundo y así poder ser salvos. Es lo que nosotros entendíamos en todos los sacrificios que se hacían antes. El cordero debía morir porque así llevaba los pecados de la persona y así se limpiaba y la persona quedaba limpia. Así Jesús entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser limpios, como estudiaremos en las siguientes lecciones, que están muy interesantes. Apreciados hermanos, realmente apreciemos esto, comprendamos lo que Jesús quiso mostrarle a los discípulos y no nos equivoquemos nosotros y no permitamos que el enemigo nos ponga ideas que no correspondan, porque así como Jesús mostró el reino en miniatura, así será cuando venga en gloria. Aquellos que han muerto en el Señor serán resucitados, representados por Moisés, y aquellos que sean trasladados, que estén vivos, serán trasladados al reino que Jesús está preparando. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas
que son tan importantes para nuestra vida espiritual, para nuestra vida venidera, aquella que estamos esperando y deseando. Que Dios les ayude y les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes un feliz sábado. Es un privilegio estar reunidos a través de este medio para estudiar la palabra de Dios y en esta oportunidad nos enfocaremos en el día miércoles, cuyo título es Ilustraciones del Reino de la Gracia. La primera pregunta dice lo siguiente: describa cómo se relaciona el crecimiento de la semilla con el reino de Dios. Nos dice Marcos 4, 26 al 29, y dijo así: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin saber él cómo, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando da el fruto enseguida se mete la hoz, porque la siega es llegada. Es interesante que de los 4 evangelios, solo Marcos registra la parábola de la semilla que crece. Recordemos que ya estudiamos que la semilla simboliza la palabra de Dios y el terreno fértil un corazón receptivo. Y según esta parábola, una vez que esa semilla es plantada, germina y crece, a pesar de que el agricultor no lo nota. Ese crecimiento de la planta de forma imperceptible ilustra una verdad muy importante, que es la obra que se produce en el corazón del hombre. Aunque es posible que los hombres no puedan explicar cómo se realiza este proceso de crecimiento cristiano y de transformación de carácter, con todo esta obra se realiza y va produciéndose de forma progresiva. Recordemos que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta obra o este proceso de crecimiento cristiano y de conversión también es comparada por Jesús cuando se la explica a Nicodemo con la obra del viento. Recordemos que él le decía: el viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces sabemos que podemos oír el viento, ya sea en las ramas de los árboles, en las hojas y las flores, sin embargo es invisible. Así también sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Puede ser que una persona no pueda decir exactamente ni la ocasión ni el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión. Pero esto no significa que no se haya convertido. Cristo ha estado obrando a lo largo de este proceso de forma constante en su corazón, de forma inconsciente, ya sea por la meditación en él, por la lectura de las Escrituras, por oír la palabra del predicador, y repentinamente entonces se producen efectos que se ven y se sienten. En el caso de la parábola aparece, ¿verdad?, esas distintas etapas que redundan o que terminan en la aparición del fruto. Entonces sabemos que en el caso de la vida cristiana, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida y también aparecen frutos. Otro punto importante que nos habla esta ilustración y que lo vemos en la nota es que la planta crece o muere. No puede haber vida sin crecimiento. Así como la planta se arraiga en el suelo y crece entonces, nosotros también debemos arraigarnos en Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros también debemos recibir nuestro alimento espiritual, que procede de Cristo y de su palabra. Recordemos que Jesús es para nosotros tanto la luz como el agua de vida, como el pan de vida. La pregunta B nos dice: ¿cómo el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza? Leemos en los versos: y dijo: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero después de sembrado crece y se hace la más grande de todas las hortalizas y echa grandes ramas de manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Según los relatos antiguos, la mostaza crecía fácilmente y casi sin cultivar.
Las semillitas, que se empleaban tanto como condimento y como alimento, eran de gran utilidad. Incluso Hipócrates, padre de la medicina, describe entonces el uso de esta planta como medicinal. Además de ser la más pequeña de todas las semillas, mucho menor que los granos de trigo o de cebada que se sembraban en Palestina, la planta, no obstante, cuando crecía, era mayor que cualquier otra planta, llegando a tener el árbol hasta 4 metros de alto y permitiendo entonces, como dice el verso, que las aves se posaran sobre sus ramas. Hay 2 lecciones importantes que podemos obtener de esta ilustración de Jesús. Primero, se representa el triunfo del mensaje evangélico en todo el mundo. Cristo afirmó que el reino y sus súbditos podían parecer algo insignificante en ese momento, pero que eso iba a cambiar y el evangelio se iba a esparcir por todo el mundo y lograría el triunfo final. La nota nos dice: el reino de Cristo al principio parecía humilde e insignificante. Comparado con los reinos de la tierra, parecía el menor de todos. La aseveración de Cristo de que era rey fue ridiculizada por los gobernantes de este mundo. Sin embargo, en las grandes verdades encomendadas a los seguidores de Cristo, el reino del Evangelio poseía una vida divina, y cuán rápido fue su crecimiento y cuán amplia su influencia. Además, hay una segunda lección que nos desprende la ilustración de la mostaza, que el crecimiento de este grano de mostaza, que es muy pequeñito al inicio, ilustra también el crecimiento del reino de la gracia dentro del corazón de los seguidores de Jesús. La nota nos dice que la obra de la gracia en el corazón es pequeña en su comienzo. Se habla una palabra, un rayo de luz brilla en el alma. Y esto ejerce una influencia que es el comienzo de una nueva vida. ¿Y quién puede medir sus resultados? Sus resultados son tan grandes como ese árbol que luego se torna enorme. La pregunta C nos dice: ¿cuál será el resultado de la semilla de la palabra que crece en nuestro interior? En Juan leemos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Y en Corintios nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál será el resultado de la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón? Que llevaremos mucho fruto. Pero no podemos obrar los frutos del Espíritu a menos que permanezcamos en Cristo, en estrecha comunión con Él, conectados con Él y recibamos así de su Espíritu. Muy buenos días, apreciados hermanos. Es una alegría estar con ustedes en esta oportunidad. Vamos en el nombre de Jesús a desarrollar el tópico del día jueves, que tiene como título El reino de la gracia establecido. Sabemos que la gracia es un don inmerecido. Entonces entendemos que el hombre no merecía más que la muerte por causa de su rebelión contra un Dios benévolo, un Dios bueno, que le dio todo lo necesario para que el hombre pudiera vivir una vida feliz. Sin embargo, el hombre no aprovechó esta oportunidad. La primera consigna nos dice cómo hizo Dios para establecer su reino de la gracia. Leemos en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10, y dice así: porque Cristo, cuando aún éramos flacos, en otras versiones dice cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Entonces, la consigna, ¿cómo Dios hizo para establecer su reino de la gracia? Respondemos, Dios estableció su reino de gracia. Dios puso a cabo el plan de emergencia para darle una segunda oportunidad al hombre pecador. Pero el cumplimiento de ese plan se realizó con la muerte de Jesús en favor del pecador. Entonces, en una parte vemos que Dios tenía un plan de emergencia, pero este plan de emergencia tuvo su cumplimiento cuando Cristo murió. El hombre se había alienado contra Dios, pero a través de la muerte de Jesús, Dios trajo la reconciliación. Y fue Dios quien dio el primer paso para que el hombre pudiera reconciliarse, porque el enemigo, el hombre en estado de pecado, es enemigo de Dios. Dios es tan grande que Él establece su reino también en los corazones humanos. Si nosotros consideramos el plan, es un plan que fue instituido una vez que el hombre cayó en pecado, pero el hombre en su obstinación e ingratitud, aún así, ¿no? Dios realizó este plan. Aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. Esto nos dice la nota del conflicto de los signos, página 347. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque vemos entonces hasta a dónde llega el amor de Dios por las criaturas. Gracias a Dios que muchos iban a recibir este reino. Dice así, pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Acá nos deja claro entonces este aspecto. La segunda consigna nos dice, ¿quiénes serán incluidos en la invitación al reino de la gracia? ¿Con qué premura se les invitará? En el Evangelio de Lucas, la Escritura nos dice, de capítulo 14, versículo 21 al 23, y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo, ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, y mete acá los pobres, los mansos, y cojos y ciegos. Y dijo el siervo, Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces acá tenemos esta invitación de parte del Señor, que había realizado una gran cena, había realizado un gran convite. Es interesante que ya estaban convidados los comensales, pero los comensales no llegaron. Entonces el anfitrión de esta gran cena había quedado chasqueado. Bien, cuando la parábola habla de aquellos que no habían llegado, porque bueno, es interesante, muchos habían puesto diferentes justificativos, pero bien, en la gran parábola de la cena los invitados habían recibido la invitación, pero fue rechazado. Los invitados, estamos hablando del pueblo judío, no asistieron. La invitación se hace a los cojos, los pobres, los mancos, los ciegos, o sea, aquellos que realmente sienten la necesidad. Pero aún así el lugar no se llenó. Entonces la misericordia o la invitación se extendió a los caminos para aquellos que realmente quisieran aceptar. Fuérzalos a entrar. ¿Qué significa esto? Vamos a interesante detalle. La fuerza es una intensidad con que se manifiesta algo. Fuérzalos a entrar. Por naturaleza, la palabra de Dios tiene una fuerza inherente. Atrae. Pablo dice que es poder. En la persona que lo recibe, esta fuerza se ve en el testimonio de una vida regenerada. Entonces, en este sentido, nosotros podemos dar con fuerza, con poder, el mensaje a aquellos que lo necesitan. Este sea nuestro deseo en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación haremos un breve repaso de la lección número 10 del sábado 5 de diciembre. Cuyo título es Jesús habla de su reino. El texto áureo se encuentra en Lucas 17, 20 y 21, y nos decía, el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirá helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El texto inspirado nos dice, el reino de Dios principia en el corazón.
No busquéis aquí o allí manifestaciones de poder terrenal que señalen su comienzo. El día domingo, 29 de noviembre, llevaba el subtítulo Un primer indicio del sufrimiento del Salvador. Al comienzo de su ministerio en esta tierra, Jesús ya advirtió a sus discípulos y les dio un primer indicio de su sufrimiento. Cuando los discípulos de Juan le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban, él les dio a entender, él les dijo que él era el esposo, ¿no? Y que mientras ellos estén de bodas y el esposo esté entre ellos, no era necesario que los discípulos ayunen. Pero llegaría un momento en que se les sería quitado el esposo a los discípulos, y allí ellos deberían ayunar. Jesús sería muerto en la cruz del Calvario, y allí los discípulos ayunarían. Este fue el primer indicio que Jesús dio a sus discípulos de su sufrimiento, ¿no? El día lunes 30 de noviembre llevaba el subtítulo Revelando el futuro a los discípulos. Jesús habló a sus discípulos de los acontecimientos futuros que le iban a acontecer, cómo los hombres lo iban a rechazar, cómo los sacerdotes y los ancianos y los principales sacerdotes, los escribas, lo iban a rechazar, y él iba a tener que padecer mucho, ¿no? Y que él iba a morir, lo iban a matar, pero que al tercer día él iba a resucitar. Esto no lo entendían sus discípulos y tenían temor de preguntar. Ellos creían que Jesús iba a instituir un reino terrenal, pero no era esto lo que iba a acontecer. Jesús vino a establecer un reino espiritual. Él no era de este reino. El día martes 1 de diciembre llevaba el subtítulo El futuro reino de gloria en miniatura. 3 de los discípulos de Jesús tuvieron la oportunidad, 3 de los 12 discípulos tuvieron la oportunidad de ver el reino de Dios en miniatura. Jesús los llevó a un monte alto y allí, ante los ojos de ellos, fue transfigurado. En presencia de ellos, él fue transfigurado y ellos pudieron ver su gloria, vieron sus vestiduras resplandecientes y con él estaban, dice, Elías y Moisés. Elías, representante de las personas, de los hijos de Dios, que van a ir al cielo sin ver la muerte, y Moisés, representante de aquellos que van a morir pero van a resucitar y van a ser llevados al cielo también, ¿no? Entonces ellos pudieron ver esto y esto los fortalecería en el día de la angustia de ellos cuando ellos tuvieran que ver la muerte, presenciar la muerte de su Redentor, de Jesús, cuando Jesús muriera en la cruz. Estas escenas le darían fortaleza y ánimo, ¿no? El día miércoles llevaba el subtítulo, el día miércoles 2, llevaba el subtítulo Ilustraciones del reino de la gracia. Entonces Jesús hizo varias ilustraciones del reino de la gracia y lo representó con una semillita. Con una semillita que cae en la tierra, germina y crece sostenidamente hasta que lleva muchos frutos, ¿no? También dijo que era semejante a la semilla de mostaza, que es pequeñita, pero cuando germina y crece, la planta es una de las hortalizas más grandes y da sombra a todos, ¿no? Entonces, de esta manera es el reino de Dios. De esta manera fue representado el reino de Dios como una semilla que cae en el corazón de las personas. Allí la palabra de Dios germina y crece sostenidamente y transforma el corazón de las personas, las cuales dan muchos frutos, ¿no? El día jueves nos decía el reino de la gracia establecido. Cuando la primera pareja pecó en el huerto del Edén, allí fue instituido el plan de redención. Inmediatamente fue puesto en marcha el plan de redención. Pero este plan de redención
fue establecido cuando Jesús murió en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, allí el plan de la gracia quedó establecido. Este plan, este sacrificio en la cruz del Calvario fue hecho por cada uno de nosotros. Y se nos invita a formar parte de este reino de la gracia. Que la gracia de Dios actúe en cada uno de nuestros corazones y que podamos acceder a esta gran invitación. Que Dios nos bendiga. Amén.